Me llamo Richard Moran. Tengo 76 años y hasta hace poco vivía en una cabaña deteriorada por el clima en lo profundo de los bosques de Maine, un lugar tan remoto que el camión del correo se detuvo a mitad del camino de tierra y tocó la bocina hasta que salí a recogerlo. Ese lugar, esa tierra, era todo lo que me quedaba. Después de que Marlene falleciera hace 8 años, se convirtió en mi santuario, mi prisión y, en cierto modo, el último rincón del mundo donde me sentía un hombre en lugar de una carga. Mis hijos, Jenny y Paul, me visitaban cada vez menos con los años. Al principio venían de vacaciones, trayendo su propio caos, sus propias quejas sobre los insectos o la falta de wifi, siempre pendientes del reloj. Pero incluso eso se desvaneció. Para cuando cumplí 75, dejaron de fingir. No siempre fui un ermitaño, no por naturaleza. Serví en el ejército, trabajé en el bosque casi toda mi vida. Crié a 2 hijos con una mujer a la que amaba más que a mi vida. Teníamos una hipoteca, barbacoas, televisión por cable, vecinos que saludaban, peleas por las facturas, viajes al restaurante donde Marlene siempre pedía café, aunque no tuviera sed. Cuando murió repentinamente, un coágulo en los pulmones, según los médicos, rápido e indoloro, sentí como si alguien me hubiera arrancado todo el cuerpo. Vendí la casa en Augusta, tomé mi pensión y me refugié en lo único que entendía mejor que el dolor, el bosque. Marlene solía decir que el bosque me sentaba mejor que la mayoría de la gente, y no se equivocaba. A los niños no les gustó la mudanza. Jenny dijo que era irresponsable vivir tan lejos de un hospital. Paul me preguntó si estaba intentando ser un cliché. Viejo en el bosque con una escopeta y rencoroso. Quizás sí. No les pedí permiso a ninguno de los dos, pero intenté mantenerme en contacto. Los llamaba en los cumpleaños. Les enviaba tarjetas de Navidad. Incluso me compré un teléfono inteligente, uno de esos modelos de botones gigantes pensados para personas mayores. Jenny me envió un mensaje de gracias. Paul nunca respondió. Estaban ocupados. Trabajos, hijos, estrés. Eso es lo que Jenny siempre decía. Se preocupaban por mí, por supuesto. Eso es lo que decían. Pero cuando necesité ayuda para reemplazar una gotera en el techo, nadie apareció. Cuando me rompí la muñeca limpiando un viejo tocón de árbol, conduje hasta la clínica, mordiendo un trapo para no desmayarme. No supe nada de ninguno de los dos durante semanas. Cuando llamé para decirles que me había fracturado un hueso, Jenny me preguntó, ¿al menos aprendiste la lección? Ese era el tono, preocupación superpuesta a condescendencia. Y aún así, a pesar de todo eso, me aferraba a la idea de que tenía una familia, que quizá los años los habían vuelto fríos, pero no desalmados. Lo creí hasta aquel día de finales de septiembre, cuando Jenny me llamó de repente. Su voz era inusualmente alegre, quebradiza, con una dulzura ensayada que no me engañó ni un segundo. Dijo que ella y Paul habían estado hablando y creían que necesitaba un cambio de aires. Una escapada de fin de semana, lo llamó. Un lugar tranquilo, pero no demasiado lejos, solo un pequeño respiro del bosque. Te recogeremos, dijo. No necesitarás traer nada más que una mochila ligera. Te sentará bien, papá. Sospechaba. Claro que sí. Hacía años que no me ofrecían nada sin condiciones, pero una parte de mí, una parte cansada y solitaria, quería creer que quizá lo estaban intentando. Quizá se sentían culpables. Quizá recordaban que yo seguía siendo su padre. Me dije a mí mismo que no debía amargarme. Quizá era una rama de olivo. Así que preparé una pequeña bolsa de lona con una muda de ropa, mi medicación para la artritis, una linterna, una navaja y el termo que Marlene me había regalado en nuestra última Navidad juntos. La mañana que llegaron,
Jenny salió de la camioneta con una elegante chaqueta negra y unas botas de diseño que se veían ridículas en el camino de entrada embarrado. Paul ni siquiera salió del coche. Me saludó brevemente con la cabeza desde el asiento del conductor, sin molestarse en mirarme a los ojos. ¿Estás listo? Drenia, preguntó Jenny, sonriendo demasiado fuerte. El viaje fue silencioso, lleno del crujido de neumáticos sobre la grava y la tos ocasional de Paul. No dijeron a dónde íbamos. Pregunté una vez. «Es una sorpresa», dijo Jenny. «Tranquila». Así que me recosté, sintiendo el familiar nudo de miedo en el estómago. Después de un par de horas, el camino asfaltado dio paso a la grava, luego a la tierra, y pronto nos adentramos en un bosque desconocido. Paul finalmente se detuvo junto a un viejo sendero de acceso de guardabosques, sin señales, sin otros coches, solo árboles apiñándose por todos lados como testigos silenciosos. «Aquí estamos», dijo Jenny alegremente, bajando del coche de un salto. «Estiremos las piernas». Abrió la puerta y me hizo señas para que la siguiera. Paul agarró mi mochila de atrás y la tiró al suelo. «Vuelvo en un rato», murmuró. Me quedé allí, confundida. Jenny me puso el termo en las manos. «Hay café ahí dentro». «Te encanta el café, ¿verdad? Volveremos pronto, papá». Y luego desaparecieron. Así. La camioneta dio marcha atrás, levantó una nube de polvo y desapareció por la carretera, con las luces traseras reduciéndose hasta desaparecer. Me quedé solo con un termo de café tibio y el canto de los cuervos sobrevolando. No entré en pánico de inmediato. Esperé. Me dije a mí mismo que habían ido a buscar provisiones o a explorar el sendero o cualquier excusa que justificara el disparate. Esperé una hora, luego otra. Las sombras se movieron. La temperatura bajó. No había señal en el teléfono, ninguna nota, ningún mapa. Solo yo, un hombre de 76 años con botas de montaña y una chaqueta ligera, solo en una parte del bosque que nunca había visto. Y ahí fue cuando me di cuenta. No se olvidaron de mí. Me dejaron, deliberadamente, como basura. Y por primera vez en años sentí que algo despertaba en mí. No tristeza ni miedo, sino algo mucho más antiguo, más frío y más agudo. Resolver. Creían que moriría ahí fuera, o que vagaría desorientado hasta que algún guardabosques o animal encontrara mis restos. Creían que podrían borrarme, silenciosamente, con precisión, y volver a sus vidas sin cargas. Creían que era débil. Se equivocaban. Las primeras horas transcurrieron lentamente, como la savia que gotea de un árbol herido. Me quedé allí inmóvil, sosteniendo ese termo inútil con ambas manos, intentando forzar la sensatez en lo insensato. Hacía mucho tiempo que no me permitía sentir una confusión así, no la confusión de perder una herramienta u olvidar una fecha, sino la profunda y existencial confusión de una traición tan íntima que te paraliza. No dejaba de rememorar sus rostros, la sonrisa frágil de Jenny, el silencio impaciente de Paul, la forma mecánica en que me entregaron mis pertenencias. Como Paul ni siquiera se molestó en apagar el motor. Conocía el bosque mejor que la mayoría de la gente conoce sus propios barrios, y sin embargo, algo en ese tramo en particular me resultaba desconocido. Demasiado al norte, quizás, o simplemente demasiado lejos de cualquier lugar donde hubiera tenido motivos para estar. No había señales de senderos, ni cabañas, ni restos de campamentos, ni antiguas fogatas. Era, en todos los sentidos de la palabra, ningún lugar. Hice lo que siempre hacía cuando el mundo se desmoronaba: reflexionar. Tenía mi navaja, una linterna con pilas nuevas, una botella de ibuprofeno, un termo de café medio lleno, 2 barritas de granola que Jenny me había metido en el petate y la memoria muscular de un anciano. El sol ya estaba desapareciendo. Sabía lo que eso significaba.
Las noches en Maine a finales de septiembre eran implacables. Si quería sobrevivir la noche sin exponerme, necesitaba refugio, calor e, idealmente, algo de orientación. Caminé. Hubo un tiempo en que mi paso podía devorar kilómetros antes del desayuno. Ese tiempo había pasado, pero el instinto permanecía. Busqué tierra seca, noté el musgo en la corteza de los árboles, observé cómo se filtraba la luz a través del dosel. Seguí el lecho seco de un arroyo durante más de una hora, esperando que me llevara a algo, cualquier cosa, hecho por el hombre. No fue así. Cuando el viento arreció, sentí la primera punzada real de frío. Mi chaqueta era lo suficientemente buena para caminar hasta el buzón, no para dormir bajo las estrellas en un bosque diseñado para sobrevivir a la gente. Encontré un grupo de abetos y recogí sus ramas caídas. Construí un cobertizo rudimentario y forré el suelo con agujas de pino. No era cómodo, pero era aislante. Me abracé las rodillas y me recosté, mirando un cielo demasiado despejado para mi comodidad, preguntándome cómo había llegado a esto. No dormí. El bosque no duerme. En realidad no. Cruje, susurra y murmura para sí mismo toda la noche, y cada sonido se convierte en una pregunta que no puedes responder. ¿Era una rama o algo que pisaba? ¿Era viento o aliento? Un zorro se acercó una vez, curioso o molesto. Nos miramos y ambos decidimos que no teníamos energía para la confrontación. Alrededor de las 3 de la mañana, la temperatura bajó mucho y tuve que caminar en círculos para evitar que mis piernas se entumecieran. Fue entonces cuando lo comprendí de lleno, no el frío, sino la verdad. Mis hijos me habían traído aquí para morir. Eso no era una exageración, eso no era melodrama, esa era la cruda realidad, sin comida, sin teléfono, sin transporte, sin explicación, solo una desaparición a cámara lenta. Tal vez incluso lo llamarían una tragedia. Tal vez le dirían a la policía que me había alejado. Lloraban en las noticias locales y decían que tenía demencia, que me había perdido en el bosque que decía amar tanto. Quizás ya lo habían hecho. Por la mañana estaba dolorida, hambrienta y furiosa. No solo con ellos, sino conmigo misma, por haberlo permitido, por creer, aunque fuera por un segundo, que podrían haber cambiado, que podrían verme como algo más que un obstáculo para su comodidad o una herencia que no esperaban con impaciencia. Conocía gente como mis hijos. Había trabajado con hombres como ellos, eficientes, inteligentes, emocionalmente estériles. No me odiaban, simplemente ya no podían usarme, así que me convertí en un problema logístico, una columna en una hoja de cálculo, una molestia, y a la gente así no le quita el sueño borrar una molestia. Recogí mis cosas tal como estaban y empecé a caminar hacia el oeste, orientándome por el sol naciente y la carretera que debimos haber tomado para llegar. Racioné las barras de granola, masticando despacio, dejando que el azúcar se quemara en mi sangre el tiempo suficiente para mantener mis piernas en movimiento. Fue al segundo día cuando encontré el escondite del cazador, un viejo y oxidado puesto de aluminio clavado en un árbol con latas de cerveza esparcidas debajo. Grité, esperando que alguien estuviera cerca, pero nadie respondió. Aún así, sabía que estaba cerca. La civilización no deja latas de cerveza sin rastro. Al anochecer, encontré el viejo camino de servicio. Estaba cubierto de maleza, apenas visible, pero tenía surcos de neumáticos, y esos surcos significaban vehículos. Lo seguí, con las piernas doloridas, los pulmones ardiendo y el estómago revolviéndose. Justo después de anochecer, una camioneta llegó lentamente por el sendero. El conductor redujo la velocidad, bajó la ventanilla y me miró como si fuera un fantasma. Debí de tener ese aspecto, embarrado, sangrando por una espinilla, la ropa rasgada, la cara cubierta de sudor frío. —¿Estás bien, viejo? Zrenia preguntó.
Asentí una vez. Me dejaron aquí afuera, dije. No hizo más preguntas. Me dio una botella de agua y me dijo que subiera. Se llamaba Evan, mecánico local y trampero a tiempo parcial. Condujimos en silencio durante 20 minutos hasta llegar a un pueblito con un restaurante, una gasolinera y la oficina del sheriff. Le pedí que me dejara en la gasolinera. Arqueó una ceja. ¿Quieres que espere? Negué con la cabeza. No, dije. Necesitan verme entrar por mis propios medios. Pareció entender. Buena suerte, señor, dijo, y se marchó. Dentro, un joven ayudante levantó la vista de su escritorio y me miró parpadeando. ¿Puedo ayudarle? Component Placement preguntó, como si me hubiera perdido en la memoria de alguien. Necesito hablar con alguien sobre un posible delito, dije, uno grave, y necesito hacerlo antes de que alguien empiece a mentir sobre mí. Me preguntó mi nombre. Cuando se lo dije, algo cambió en su expresión. No fue reconocimiento, exactamente, sino conciencia. Escribió algo en su computadora. Tus hijos publicaron ayer un informe de persona desaparecida, dijo lentamente. Dijeron que tenías demencia en etapa temprana y que te escapaste de un alquiler vacacional. Dijeron que podrías estar confundido. Casi me reí. No estoy confundido, dije. Me dejaron. A propósito, sin teléfono, sin comida, sin salida. Me abandonaron. Y puedo demostrarlo. Se recostó en su silla. ¿Estás seguro? Asentí. Estoy más seguro de eso que de nada en mi vida. Miró el reloj de pared. El sheriff vendrá mañana por la mañana, dijo. Hasta entonces podemos conseguirte una habitación en la posada de la calle, a cuenta del departamento. ¿Necesitas un médico? Luego, dije. Ahora mismo necesito dormir, y luego necesito un abogado. Arqueó una ceja. ¿Piensas presentar cargos? Todavía no, dije. Primero voy a recuperar todo lo que intentaron quitarme. Luego veremos cómo se hace justicia. Me dio una llave y me indicó cómo llegar a la posada. Al adentrarme en el frío aire nocturno, sentí un atisbo de algo que no había sentido en años. No era rabia, ni dolor, ni siquiera esperanza. Era un propósito, silencioso, agudo y absoluto. Me dejaron en el bosque como basura, pero yo no era basura, era su padre. Y ahora regresaba, con una orden judicial. El sueño llegó a ratos, espeso y caliente, lleno de imágenes que no quería. Recuerdos de Marlene tomándome de la mano en aquella habitación de hospital, la noche antes de morir. De Jenny de pequeña, poniéndole curitas a sus peluches. De Paul con su camiseta de fútbol del instituto, actuando invencible y presumido. De la forma en que ambos sonrieron cuando me dejaron en aquel bosque, como si fuera un saco de ropa usada en una tienda de segunda mano. Me desperté antes del amanecer en la cama de motel, llena de bultos que había cubierto el departamento del sheriff, dolorida y todavía con la misma ropa que llevaba 2 días. Me dolían las rodillas, me gritaba la espalda, pero mi mente estaba más aguda que en años. Me senté en el borde de la cama y pensé, si quieren hacerme parecer débil, vieja y olvidadiza, les mostraré cómo es la verdadera memoria. Me duché despacio, me vendé el raspón de la espinilla y bajé al restaurante que Evan me había indicado la noche anterior. La camarera no hizo preguntas. Simplemente sirvió café solo en una taza grande y me entregó un menú plastificado con los bordes pegajosos. Comí en silencio, observando cómo la luz de la mañana cambiaba a través de las ventanas, y repasé cada detalle de lo sucedido. Al volver a la oficina del sheriff, el hombre mayor tras el mostrador me recibió no con recelo, sino con cierta curiosidad reservada. El sheriff Marks, decía su placa, de pecho ancho, patillas canosas y una mirada que me decía que no toleraba muchas tonterías. Me invitó a su despacho, me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, se recostó y se frotó la barbilla. Eso es grave, dijo finalmente. Si lo que dice es cierto, es más que negligencia.
Podría ser abandono delictivo, incluso fraude, dependiendo de lo que hayan hecho con su nombre o sus finanzas. Le entregué mi identificación y le expliqué todo el contexto, que mis hijos no solo me habían abandonado en el bosque, sino que previamente me habían manipulado para que les diera acceso a mis cuentas bancarias, que corrían rumores en la familia sobre transferir la escritura de mi cabaña, que Jenny una vez me había sugerido casualmente que considerara firmar un poder notarial médico por si acaso pasaba algo, todo mientras me aseguraba que velaban por mis intereses. El sheriff Marks tomó notas, asintiendo lentamente. «Tiene motivos», dijo, «pero se necesitará algo más que su palabra para sostenerse en el tribunal. ¿Tiene algo escrito? ¿Correos electrónicos? ¿Mensajes de voz? ¿Registros financieros?» No los tenía conmigo, por supuesto, pero recordaba cada línea de cada conversación. Después de todo, mi memoria no era la que estaba en cuestión. Hicimos un plan. Él elaboraría un informe de bienestar y notificaría a la Fiscalía General de Maine sobre un posible caso de abuso de ancianos. Mientras tanto, yo regresaría a mi propiedad, reuniría todos los documentos pertinentes y aseguraría cualquier prueba que pudiera demostrar influencia indebida o manipulación financiera. Llamé a un taxi local, volví al pueblo, donde una línea regional de autobús me dejaría a mitad de camino a casa y luego hice transbordo a otra ruta hacia el oeste. El viaje fue lento, agotador y cruel con los huesos, pero cada kilómetro que recorría me acercaba más a algo que creían que no me quedaba: determinación. Cuando finalmente llegué al límite de mi propiedad, todo parecía igual en la superficie. La vieja camioneta color óxido, aún oxidándose en la hierba alta, el correo todavía medio atascado en el buzón deformado, el aire aún impregnado de olor a pino y recuerdos, pero algo dentro de mí era diferente. Entré en mi cabaña con un sentido de ceremonia. Ya no era solo una casa, era la escena de un crimen, el registro de una vida que habían intentado borrar. Revolví el cajón, donde guardaba copias de extractos bancarios, documentos de préstamos y el sospechoso poder notarial que Jenny me hizo firmar hace 6 meses con el pretexto de ayudar a pagar las facturas de servicios públicos en línea. Cuanto más descubría, más clara se volvía la imagen. No solo eran negligentes, eran estratégicos, calculadores, depredadores. Encontré correos electrónicos. Jenny le había enviado un correo a mi asesor financiero, haciéndose pasar por mí, solicitando saldos y autorizaciones de transacciones. Debió de adivinar la contraseña. Al parecer, Paul había gestionado que mis cheques del Seguro Social se transfirieran a una cuenta conjunta sin pedirme permiso. Los había dejado entrar en mis cuentas porque eran mis hijos, porque confiaba en ellos. Y se apropiaron de esa confianza y la destrozaron. Reuní todo: registros impresos, notas manuscritas, copias de formularios, y lo metí en una carpeta tan gruesa que apenas cabía en mi mochila. Al día siguiente pedí cita con una abogada, Judith Lane, recomendada por un amigo veterano que la había recurrido a ella para una disputa de tierras. Judith tenía poco más de 60 años. Era perspicaz, sensata y no pedía compasión. «Cuéntame qué pasó», me dijo, y lo hice. Cuando terminé, hojeó la carpeta en silencio. «Se han metido en algo feo», dijo. «Si nos damos prisa, podemos solicitar medidas cautelares. Podemos congelarles el acceso a sus cuentas, notificar a sus bancos e impugnar el poder notarial de inmediato». Firmé todo lo que me puso delante, no por venganza ni por orgullo, sino porque si no actuaba ahora, ganarían por inercia. Judith levantó la vista después de que firmara el último formulario. «No es el primer cliente que he tenido que ha sido abusado por sus hijos», dijo. «Pero puede que seas el primero en contraatacar lo suficientemente temprano como para que valiera la pena». La semana siguiente se desbordó. Trámites judiciales, visitas al banco, declaraciones juradas, cartas certificadas, verificación de antecedentes. En un momento dado,
Estaba sentada en la sala de espera de mi cooperativa de crédito, cuando la gerente, una mujer llamada Lisa que nos conocía a Marlene y a mí desde hacía décadas, salió y me dio un abrazo. «Intentaron decir que les diste un poder notarial porque estabas perdiendo la cabeza», dijo con voz temblorosa. «Pero les dije sin rodeos, Richard Moran no pierde nada a menos que quiera». Esa noche lloré por primera vez en años, no de pena, sino de la pena silenciosa y acumulada de haber sido descartada tan fácilmente por las mismas personas a las que ayudé a venir a este mundo. Y entonces llegó la carta. La envió el abogado de Jenny, fría, crítica y mortificante. Me acusaba de comportamiento paranoico, de poner en peligro las relaciones familiares, e insinuaba que, si seguía buscando vías legales, considerarían contramedidas, incluyendo una alegación de incapacidad e inestabilidad psicológica. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de su plan. No solo iban a robarme, iban a reescribirme, convertirme en un anciano confundido y senil, incapaz de gestionar sus propios asuntos, listo para ser encerrado, olvidado y expoliado por los fondos que quedaran. Me quedé mirando la carta un buen rato, antes de coger el teléfono y llamar a Judith. «¿Qué opciones tenemos?», Zrenia pregunté. No lo dudó. «Lo hacemos público», dijo. «Lo llevamos a los tribunales y nos lo tomamos como algo personal». Y así se definieron las líneas de batalla, no solo legales, sino morales. Porque no se trataba de papeleo, no se trataba de dinero. Se trataba de si un hombre que había dedicado su vida a construir, proteger y amar a una familia podía ser desechado como un abrigo pasado de moda. Pensaron que moriría en silencio, pero ya había enterrado el silencio con Marlene. Lo que quedaba en mí ahora era fuego, y estaban a punto de aprender que cuando un anciano se pone de pie, significa que ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Era casi poético lo silenciosa que estaba la sala del tribunal esa mañana. Ese tipo de silencio que se instala no porque la gente esté tranquila, sino porque algo pesado está a punto de cambiar. Me senté en el largo banco de roble junto a Judith, vestida con mi mejor blazer, el que Marlene siempre decía que me hacía parecer una senadora jubilada, y esperé el momento que restauraría mi nombre o lo sellaría tras una puerta etiquetada como incompetente. Frente a mí estaban sentados Jenny y Paul, ambos vestidos como si estuvieran asistiendo a un funeral, lo que supongo que en sus mentes era el fin de su plan fácil, el final de la historia donde papá simplemente se desvaneció y les dejó todo a ellos. No me miraron. Jenny miraba su teléfono. Paul jugueteaba con sus gemelos y podía sentir el calor de su desprecio incluso desde el otro lado de la sala. La jueza, una mujer delgada de cabello grisáceo y una mirada que podía agrietar el hormigón, declaró abierta la audiencia. Judith se puso de pie y expuso los argumentos. Que me habían abandonado deliberadamente en un lugar remoto y apartado, con el pretexto de unas vacaciones familiares, que mi acceso financiero había sido manipulado mediante un poder notarial dudoso y que mis hijos ahora intentaban declararme legalmente incompetente, alegando falsamente deterioro cognitivo. Presentó nuestras pruebas, documentos, declaraciones de testigos, historiales médicos de mi reciente evaluación por 3 especialistas independientes, quienes confirmaron mi sano juicio. Reprodujo el audio de la llamada al 911 que Jenny había hecho 2 días después de abandonarme, con voz temblorosa, mientras me describía como senil, propensa a vagar, posiblemente peligrosa para mí misma. Fue una descripción calculada, ensayada y repugnante. El abogado de Jenny estaba a su lado, un joven elegante con un traje demasiado ajustado, que hablaba con refinada empatía, presentándome como un hombre que negaba su envejecimiento, un hombre reacio a recibir ayuda, irracionalmente desconfiado y, según él, paranoico. Se refirió a mi decisión de vivir desconectado como un síntoma, no como una preferencia.
Leyó fragmentos de correos electrónicos donde había expresado mi frustración con el banco, con Jenny y con el proceso de navegar por la tecnología. Se considera un leñador, dijo el abogado, con un encogimiento de hombros condescendiente, pero sus decisiones lo ponen en un riesgo significativo. Mis clientes intervinieron no por codicia, sino por necesidad. Observé el rostro del juez, sereno e indescifrable, mientras el abogado seguía hablando sin parar. Judith no me interrumpió. Esperó a que terminara, se levantó de nuevo y solo dijo una cosa. Su señoría, tenemos un vídeo de un área de descanso en la autopista a 20 millas del lugar donde dejaron al señor Moran, con fecha y hora de la mañana siguiente a su abandono. Lo muestra usando un teléfono público para contactar con la comisaría local. Tenía frío, estaba exhausto, pero coherente, sereno y podía recordar los nombres completos y las fechas de nacimiento de sus hijos, su identificación militar y su domicilio. Presentamos esto como prueba no solo de su lucidez, sino también de su ingenio bajo presión. Reprodujo la cinta. No recordaba que me hubieran grabado. Había una cámara montada encima del teléfono, que en ese momento pasó desapercibida. Pero allí estaba yo, de pie bajo la luz de la mañana, envuelto en una vieja chaqueta de franela, con la voz clara y las manos firmes. Vi cómo el rostro de Jenny se contraía al comprender lo que significaba. Cuando la jueza finalmente habló, no alzó la voz. Simplemente declaró que no había pruebas suficientes para sustentar ninguna alegación de incapacidad, que el poder notarial debía considerarse revocado debido a indicios de coerción y que se abriría una revisión financiera completa de las acciones de Jenny y Paul Moran con respecto al patrimonio y las cuentas de su padre. La sala no estalló. Exhaló. Jenny le susurró algo áspero a su abogado. Paul simplemente miró fijamente la mesa frente a él. Judith se acercó y me dio un suave golpecito en la mano 2 veces, como quien quiere felicitar sin presunción. Y así, el punto medio de mi historia dio un giro hacia adelante, no hacia la victoria, todavía no, sino hacia una nueva dirección donde recuperé mi nombre, mi firma y mi voz. Más tarde ese mismo día, entré al mismo banco donde, unos meses antes, Jenny había intentado tomar el control de mi cuenta usando mi nombre. Esta vez, el gerente me saludó con un firme apretón de manos y me llamó de nuevo señor. Moran, no Richard, ni señor, sino por el nombre completo de un hombre que ahora sabían que no era títere de nadie. Cambiamos el acceso, cerramos las cuentas conjuntas y denunciamos la actividad sospechosa. Presenté denuncias. El proceso legal giraba lentamente, pero con seguridad. Ya no estaba defendiendo. Estaba construyendo mi caso, pieza por pieza, no solo para proteger lo que tenía, sino para finalmente afrontar la magnitud de lo que me habían arrebatado. No solo dinero, sino también tiempo, dignidad y presencia en mi propia familia. Llamé a un agente inmobiliario. La cabaña estaba pagada. No quería venderla, demasiados fantasmas. Pero ahora sabía que debía eliminar todas las raíces en las que se habían enredado. Empecé a buscar un nuevo hogar, un lugar donde nadie pudiera venir a llamar con un poder notarial, un documento falsificado o una historia conmovedora sobre que papá ya no recordaba nada. Encontré un apartamento modesto al otro lado del condado, con vistas a un parque, cerca de una biblioteca. Empaqué lo necesario: las cartas de Marlene, mis diarios, mis herramientas, algunas fotos nuestras de cuando éramos jóvenes y aún creíamos que el futuro se daría solo. El resto lo dejé atrás como piel mudada. No les dije a Jenny ni a Paul que me mudaba, no hacía falta, lo sabrían pronto. Cuando la cuenta bancaria sonara vacía en su app, cuando las llamadas a mi antiguo número sonaran con un tono de desconexión, cuando se dieran cuenta de que no solo era inalcanzable, sino que ya no me interesaba. Sabía que eso les haría más daño que cualquier demanda.
porque para gente como ellos, el poder solo importa cuando saben que pueden contactarte. Mi silencio, ahora deliberado y lleno de significado, era un muro que ya no podían escalar. Lo que pasa con personas como Jenny y Paul es que solo entienden un tipo de pérdida, la que les afecta directamente, la que amenaza su control, su estatus, sus finanzas, su narrativa. Cuando el tribunal falló en su contra y se revocó el poder notarial, no desaparecieron como yo esperaba. Se retractaron, como animales acorralados, lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que habían subestimado a la única persona que siempre habían creído demasiado pasiva, demasiado agotada por el dolor y el tiempo para defenderse. Una semana después del fallo judicial, Judith recibió un paquete del abogado de Jenny. No una disculpa ni una propuesta de acuerdo, sino una nueva demanda, esta vez alegando que me había convertido en un peligro para mí misma y posiblemente para los demás, que había mostrado signos de agresión creciente, sospecha delirante y comportamiento obsesivo. Calificaron mi decisión de cortar contacto, cambiar mi dirección sin avisarles y transferir cuentas como errática y desestabilizadora, y adjuntaron una carta de 3 páginas de un psicólogo del que nunca había oído hablar, supuestamente diagnosticándome demencia vascular precoz tras una entrevista telefónica. Recuerdo estar mirando esas páginas en la oficina de Judith, con las manos apoyadas en su escritorio, los dedos rígidos por la furia silenciosa que llevaba semanas intentando contener. «Esto es un montaje», dije. Judith asintió. «Es una chapuza, pero es peligroso. Si esto cobra fuerza, tendremos que volver a presentar una defensa con pruebas completas. No solo intentan ganar, intentan desprestigiarte tanto que incluso la victoria te deja manchado». Presentamos una demanda inmediata y exigimos que el psicólogo compareciera ante el tribunal. Nunca lo hizo. Resultó que Jenny había pagado por un servicio informal de evaluación cognitiva, una de esas clínicas digitales de pago que producen cartas modelo para familias preocupadas. No tenía validez legal, pero la maniobra bastó para frenar el avance. Mientras tanto, Paul tomó su propio camino. Se presentó en el banco una mañana e intentó retirar fondos de la cuenta que acababa de cerrar. Cuando le dijeron que la cuenta ya no existía, supuestamente se puso agresivo, gritando que tenía derechos, que su padre no estaba en sus cabales y que habría consecuencias legales. Habían asumido, quizás con razón, considerando el hombre que había sido durante la mayor parte de mi vida, que eventualmente cedería, que me cansaría del papeleo, las audiencias, el esfuerzo, y me replegaría en la fragilidad con la que siempre habían contado. Pero lo que no comprendieron fue que, una vez abandonado en el bosque por quienes criaste, el daño que pueden hacerte tiene un límite. Lo que queda es determinación, pura, limpia y endurecida por el fuego. Contraté a un contable forense. Quería saber exactamente qué habían hecho durante esos meses que tuvieron acceso conjunto a mis fondos. Lo que resultó fue peor de lo que esperaba. Jenny había transferido más de $18,000 de mis ahorros a una cuenta de inversión que ella controlaba, enmascarado bajo un supuesto proyecto de mejoras para el hogar para el beneficio de papá. Paul había desviado un poco más de $9,000 a través de retiros de cajeros automáticos repartidos en 2 estados, usando mi tarjeta duplicada. Había facturas de restaurantes, compras en línea, vuelos, estancias de hotel, nada de lo cual tenía nada que ver con el cuidado o la asistencia. Judith presentó una demanda civil por restitución, fraude y abuso financiero de ancianos. Les notificamos ambos simultáneamente. Jenny en su oficina durante una reunión de departamento, Paul en su casa por un notificador judicial que, según se informa, lo encontró en bata de baño gritándoles a sus hijos. Esa parte no me dio alegría, pero me dio un cierre. La escalada no terminó ahí.
En un último acto de desesperación, intentaron involucrar a los servicios de protección de adultos. Recibí una visita sorpresa en mi nuevo apartamento de una trabajadora social llamada Tanya, una mujer paciente e inteligente que claramente esperaba encontrar a alguien beligerante o incoherente. Lo que encontró fue a un anciano tomando té, leyendo un ejemplar desgastado de El viejo y el mar, con las facturas pagadas, la medicación organizada y un plan de comida semanal pegado en la nevera. Nos sentamos y hablamos durante casi una hora. Me hizo preguntas sobre mi rutina, mi red de apoyo, mi comprensión de la actualidad. Respondí a cada una con calma y claridad. Al final, cerró su cuaderno y dijo: «Espero que no te lo tomes como algo personal». Recibimos llamadas como esta, con más frecuencia de lo que crees. Familiares que intentan señalar preocupaciones que tienen más que ver con la herencia que con el bienestar. Asentí. No quieren ayudarme, quieren reemplazarme. Me dio una tarjeta de visita y me dijo que podía llamarla cuando quisiera. Nunca regresó. El punto de inflexión llegó 2 meses después, cuando recibimos una contrademanda del abogado de Jenny, quien intentaba congelar todos mis bienes restantes con el pretexto de una tutela. La demanda se presentó en otro condado, quizá con la esperanza de que no me diera cuenta a tiempo. Judith la detectó en un día. Solicitamos al tribunal la desestimación alegando acoso y adjuntamos declaraciones juradas de 3 profesionales médicos, incluido mi médico personal, que testificaron sobre mi agudeza mental y mi independencia funcional. También incluimos la auditoría forense completa, que mostraba exactamente cómo Jenny y Paul habían utilizado mis fondos. El tribunal no solo desestimó el intento de tutela, sino que emitió una orden de alejamiento que les impedía presentar solicitudes similares sin autorización previa. Pensé que ese podría ser el final, que finalmente, al enfrentarse a los crecientes costos, las derrotas legales, la vergüenza pública, lo dejarían ir. Pero el narcisismo rara vez muere en silencio. Jenny comenzó a contactar a conocidos en común, antiguos vecinos, amigos de la iglesia, incluso primos lejanos, diciéndoles que me había vuelto paranoico, aislado, desagradecido. Me pintó como un hombre que había perdido el contacto con la realidad, que ahora estaba siendo manipulado por un abogado sospechoso y pasando sus últimos años amargado y solo. Algunas personas me llamaron, confundidas, preguntándome qué estaba pasando. Les dije la verdad, con calma y sin adornos. La mayoría me creyó, algunos no, pero para entonces había aprendido la libertad de ya no necesitar que todos te entiendan. Alquilé un trastero y trasladé allí las últimas pertenencias de Marlene, sus álbumes de fotos, sus vestidos, su costurero, la caja de música que solía enrollar los domingos lluviosos. No soportaba mirarlas todos los días, no mientras mi mente estuviera ocupada con documentos legales y traiciones, pero tampoco podía dejarlas atrás. Empecé a pasear por la orilla del río temprano por la mañana, saludando con la cabeza al mismo anciano que alimentaba a los patos, a la mujer que corría cojeando, a la joven cajera que fumaba en el banco durante su descanso y siempre me ofrecía un saludo silencioso. Estas personas no sabían mi nombre, y eso me daba paz. Cuando llegó la fecha de la declaración, miré a Jenny a los ojos por primera vez en meses. Al principio evitó mi mirada, pasando páginas, hablando con su abogado, fingiendo estar por encima de todo. Pero durante un receso, cuando nos quedamos solos un momento fuera de la sala de conferencias, se volvió hacia mí y dijo: «¿Sabes que esto no es lo que mamá hubiera querido?» La miré sin pestañear. «No te atrevas a pronunciar su nombre como si te diera una excusa». Jenny tragó saliva con dificultad. «Una vez me dijo que eras testaruda, que nunca sabrías cuándo soltar». Me acerqué. También me dijo que nunca confiara en alguien que trata a la familia como si fuera una propiedad. No entendí lo que quería decir hasta ahora. Jenny apartó la mirada. No respondió. Esa noche
De vuelta en mi apartamento, tomé una decisión. Llamé a la inmobiliaria y le dije que estaba lista para vender la vieja cabaña. No quería, la verdad es que no. Guardaba demasiados años, demasiado secos. Pero ahora entendía algo nuevo. La casa se había convertido en un campo de batalla, un símbolo de propiedad y legado, algo que mis hijos creían que les daba derecho a dominarme. Dejarla ir significaba eliminar su última excusa para volver atrás, para reclamar, para fingir que aún tenían algo esperándolos. Le dije a Judith que acelerara la venta, y en una semana teníamos un comprador. Los fondos se transfirieron a un fideicomiso que yo controlaba personalmente, sin avalistas, sin acceso secundario, sin herederos, sin mi consentimiento explícito por escrito. Ya había actualizado mi testamento, mi poder notarial, mi poder médico, todo limpio, todo protegido, todo presenciado y notariado. Incluso había nombrado a un fiduciario profesional para que se encargara de todo cuando llegara el momento. Mi familia, en lo que a mí respecta, terminó en ese bosque. Lo que vino después fue solo mío, y aún así, a pesar de todo, seguía soñando con Jenny de niña. Cómo me tomaba de la mano al cruzar la calle, cómo lloraba la primera vez que se le rompía un crayón, cómo me susurraba «Te quiero, papi», al otro lado de la puerta después de arroparla. No creo que esos recuerdos fueran mentiras. Creo que la gente cambia, o quizás se rebelan con la presión de la edad adulta, cuando la compasión se vuelve incómoda y la herencia empieza a parecer más una oportunidad que un legado. Sea como fuere, había hecho las paces con una última verdad tácita, que moriría sin reconciliación, sin el calor de la familia reunida a mi lado, sin el cuadro sentimental que prometían las películas y las tarjetas de felicitación. Pero moriría libre, sin ser manipulada, sin ser reclamada y sin doblegarme. Eso, al final, fue suficiente. Era una mañana de martes fría y gris, de esas mañanas en las que la luz es tenue y todo parece más lento de lo que debería, como si el mundo mismo se tomara un respiro antes de que algo se rompiera. Estaba sentada en la mesa de la esquina del café cerca de mi apartamento, la del suelo de madera deformado bajo la ventana y la camarera que siempre recordaba cómo tomaba el té. El periódico estaba cerrado frente a mí. El vapor de mi taza ascendía en espiral y desaparecía justo cuando se formaba. Llevaba toda la semana esperando la llamada de Judith, y cuando mi teléfono por fin vibró contra la mesa, no me inmuté. Lo cogí, lo acerqué a mi oído y no dije nada. La voz de Judith era nítida, pero algo en ella me hizo apretar el asa de mi taza. «Están impugnando la venta», dijo sin dudar, «y han presentado una moción de emergencia para detener la transferencia de activos, alegando angustia emocional y obligación familiar». No dije nada. Me limité a escuchar, sabiendo que lo que vendría después no sería una sorpresa, solo una confirmación. Han presentado una nueva declaración jurada en la que afirman que te están manipulando para que liquides la herencia, que estás bajo la influencia indebida de tu representación legal y que la cabaña es una propiedad familiar sagrada que debe permanecer en posesión de la familia. Incluso han ofrecido comprar tu parte por una fracción del valor tasado para evitar que caiga en lo que llaman manos ajenas. Sentí algo revolotear en mi pecho, no ira. La ira hacía tiempo que se había disipado, sino una especie de desprecio tan intenso que me dejó paralizada. Judith continuó. Es una táctica. Esperan retrasar la venta, quitarte tiempo, obligarte a llegar a un acuerdo. Pero la jueza aún no ha concedido la moción de emergencia. Ha convocado una audiencia final presencial, con asistencia obligatoria para todas las partes. Está fijada para el viernes. Asentí a nadie. Allí estaré, dije. Ya no tienes que convencerme. Quieren enterrarme viva entre papeleo ahora que el bosque no me llevó. Los 3 días siguientes pasaron como un lento caminar sobre grava mojada. Releí cartas viejas. Escribí un Nuevo Testamento solo por el simbolismo,
y extendí un traje nuevo en el respaldo de mi sofá, como un uniforme antes de una misión final. No ensayé lo que diría. No lo necesitaba. La verdad no requiere coreografía. Cuando llegó el viernes, llegué temprano al juzgado. Judith ya estaba esperando. No intercambiamos charlas intrascendentes. Me miró, asintió una vez y me condujo adentro. La sala de audiencias estaba casi llena, no de espectadores, sino de funcionarios, secretarios, funcionarios del tribunal, un reportero del área legal local, que se había enterado del caso después de que la denuncia por abuso de ancianos se hiciera pública. Jenny y Paul entraron 10 minutos después. Paul llevaba un traje que le quedaba demasiado ajustado en la barriga. Jenny, un jersey de cuello alto beige y unos ojos sombríos que intentaban proyectar sinceridad, pero no lo conseguían al escrutinio. Evitaban mi mirada. La jueza, la misma de antes, tomó asiento e hizo un gesto para que el secretario leyera la moción. Las palabras salieron estériles y formales. Solicitud de suspensión de la venta de la propiedad a la espera de una revisión adicional de los derechos y obligaciones familiares, alegación de coerción, daño emocional, estado mental controvertido. Cuando la jueza se giró hacia Judith, ésta se puso de pie y asestó el golpe sin contemplaciones. Su señoría, esta no es una moción para preservar un legado familiar. Es un intento desesperado por mantener el acceso a propiedades y activos que ya han sido utilizados sin consentimiento, apropiados sin transparencia y que ya no están disponibles para su explotación. El señor Moran no está mentalmente incapacitado, no está siendo manipulado, está aquí y está listo para hablar. La jueza se volvió hacia mí. Señor Moran, dijo con tono sereno, tiene la palabra. Me puse de pie lentamente, no porque fuera débil, sino porque quería que todos sintieran el peso del momento. No usé notas, no las necesitaba. Tengo 76 años, comencé, y he enterrado a la única persona que alguna vez me amó sin cálculo. Desde entonces, me han tratado no como un padre, sino como una molestia. Mis hijos, a quienes crié con integridad, me dejaron solo en el bosque y lo llamaron cuidado. Tomaron mi dinero y lo llamaron asistencia. Falsificaron mis intenciones y lo llamaron protección. He pasado el último año demostrando que no soy lo que dicen que soy, ni confundido, ni paranoico, ni inestable. Lo que soy es libre. Lo que soy es cansado. Y lo que quiero es no tener que defender nunca más mi derecho a existir sin que me cosechen por partes. Me giré para mirarlos, por primera vez, de lleno. Jenny, Paul, me abandonaron una vez con el ruido de neumáticos sobre la grava. Ahora intentan hacerlo de nuevo con firmas y jerga legal. No les pido disculpas. Les pido silencio. Silencio definitivo. Suéltenme. Ya los dejé ir. Hubo una quietud posterior que no invitaba a la refutación. Incluso el aire parecía reacio a agitarse. La jueza juntó las manos y habló con esa firmeza mesurada que impedía el debate. El tribunal no encuentra fundamento en la moción de emergencia. La propiedad en cuestión no es una reliquia familiar sagrada, es un bien de propiedad conjunta, legal y íntegramente a nombre del señor. Moran sin restricciones. La alegación de coerción carece de fundamento, y las reiteradas presentaciones rozan el acoso. Esta moción se deniega con perjuicio y se desestiman todas las solicitudes asociadas. La venta puede proceder. Se levanta la sesión. Su mazo golpeó la madera como una puerta que se cierra. Jenny se levantó demasiado rápido. Su compostura se quebró, su boca formando argumentos a medias que no podía articular. Paul me miró como si fuera algo que alguna vez creyó poder controlar, y ahora temía tocar. Judith puso su mano suavemente sobre mi hombro. «Ganaste», susurró. «No solo legalmente, ganaste moralmente». No respondí, no sentí victoria, sentí alivio. Al salir, el aire era cortante y frío,
y por primera vez en meses sentí que no intentaba atravesarme, sino llevarme hacia adelante. No hubo apretón de manos, ninguna confrontación final, ningún intento de reparar lo que hacía tiempo se había podrido desde adentro. Ellos siguieron su camino, yo el mío. Esa noche me serví una copita del brandy favorito de Marlene. Me senté en mi balcón, bajo las estrellas matutinas, y levanté la copa sin nadie en particular. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino por la supervivencia, por la claridad, por el tipo de silencio que finalmente se siente como paz. Los días siguientes transcurrieron lentamente, sin tensión ni temor, sino con una especie de finitud agotada, como si la vida misma comprendiera que la tormenta había pasado y me diera tiempo para recuperar lo que quedaba de mí. Completé la venta de la cabaña sin fanfarrias. Los fondos se transfirieron limpiamente al fideicomiso que Judith me había ayudado a construir, y con eso el último vínculo físico con la vida que había compartido con Marlene y los hijos que una vez criamos se rompió. No con violencia, ni siquiera con amargura, sino con el clic silencioso e irreversible de una puerta que se cierra desde adentro. No lloré cuando firmé el último juego de papeles. Pensé que sí. Pero lo que sentí fue distancia, la amplia y clara distancia entre quién era cuando construyeron esa cabaña y en quién me había convertido ahora. No había regresado al bosque desde que me dejaron allí. No lo necesitaba. Había tomado algo más duradero que la venganza de ese bosque. Había recuperado mi forma. Adopté un nuevo ritmo. Me despertaba temprano, preparaba té, caminaba hasta el parque, donde a veces veía a las ardillas discutir en los árboles y a los padres jóvenes perseguir a sus hijos pequeños por el césped. Escenas tan mundanas que se convertían en sagradas. Una vez a la semana hacía voluntariado en la biblioteca local, guardando libros que nunca volvería a leer, pero que aún respetaba. Aprendí a cocinar para una sola persona sin considerarlo un castigo. No hablaba con nadie de mi vida anterior, salvo con Judith, quien seguía siendo no solo mi abogada, sino, curiosamente, lo más parecido a una confidente que me quedaba. Nunca se metía en líos, nunca decía clichés, y nunca le preguntaba por sus hijos, si los tenía, o si ella también cargaba con sus decepciones en silencio. A veces, cuando me asomaba al balcón y miraba el horizonte, como antes oteaba las copas de los árboles en busca de señales de fuego, pensaba en Jenny y Paul, no con añoranza ni con dolor, sino como se piensa en una enfermedad pasada, un periodo de fiebre que remodeló el cuerpo y luego lo dejó atrás. No sabía dónde estaban ni qué hacían con sus días, y ya no me sentía obligado a averiguarlo. Había hecho las paces con el silencio. No era la fría ausencia lo que temía, sino un suave aislamiento ante más daños. No hubo más notificaciones legales, no más audiencias, no más preguntas sobre mi capacidad ni mis bienes. Lo que quedaba era una vida reducida pero honesta, despojada de las ilusiones a las que me había aferrado durante demasiado tiempo. Una tarde de principios de primavera, visité el cementerio donde estaba enterrada Marlene. Hacía casi un año que no iba. Llevé narcisos frescos y un taburete plegable, y me senté junto a su lápida durante más de una hora, sin hablar en voz alta, pero pensando con el tipo de lenguaje claro e ininterrumpido que solíamos compartir cuando las palabras se quedaban cortas para lo que pasaba entre nosotras. Se lo conté todo, no en secuencia, sino al ritmo del recuerdo. Cómo me habían dejado, cómo había regresado, cómo casi lo había perdido todo excepto la parte de mí que se negaba a morir en silencio. Le dije que había guardado sus cartas, que por fin había cerrado la puerta de esa casa que amaba y odiaba a partes iguales, que había cumplido mi promesa, sobrevivir con dignidad. Imaginé su sonrisa entonces, no de aprobación, ni de orgullo, sino de comprensión. Eso era todo lo que siempre había querido de ella,
y todo lo que siempre había querido de nuestros hijos. Cuando me levanté para irme, no miré la lápida, no hacía falta. Ella no estaba allí, estaba en la firmeza de mis manos, en la precisión de mi paso, en cómo doblaba la ropa y aún hacía la cama con las esquinas tan afiladas que una moneda podía rebotar. Estaba en las partes de mí que no podían ser firmadas ni abandonadas, que ningún tribunal podía tocar. Mientras caminaba de vuelta al coche, me sentí más ligero, no porque me hubieran quitado algo, sino porque por fin lo había dejado. Y así mi historia no termina en reconciliación ni en triunfo, sino en silenciosa persistencia. Viví, mantuve mi nombre, mantuve mi mente. Salí del bosque y entré en un mundo que no había sido amable, pero que al menos había sido lo suficientemente honesto como para rebelarse. No espero perdón, no lo ofrezco a la ligera, pero no dejo tras de mí ninguna herencia de resentimiento, solo un registro, un rastro marcado no con sangre, sino con resistencia, en el recuerdo, en la verdad tácita de que un hombre no está acabado hasta que decide que lo está. Intentaron acabar conmigo, y dije que no.